Saludos plurales. Esta ponencia se titula Fronteridades encarnadas, narrativas de otredad y producción de cuerpos out of place en la experiencia migrante en Tijuana. Y tiene la finalidad de problematizar los efectos simbólicos, materiales y espaciales de los discursos de otredad en un contexto fronterizo como es Tijuana, México, para lo cual abordaré por un lado la construcción de una amenaza ficcionalizada mediáticamente como es el sujeto migrante centroamericano que se desplaza en la modalidad de caravana, y por otro lado la producción de experiencias cotidianas como cuerpos out of place en torno a el sujeto migrante. Como primer punto, tenemos que existen distintas narrativas que circulan globalmente, que organizan la vida social con sus adecuaciones culturales locales en torno a cuáles son los cuerpos y las vidas legítimas y que por lo tanto producen formas diferenciadas de vida cotidiana entre la diversidad de sujetos. Como primer punto, queremos ver a qué nos referimos con narrativas y particularmente con narrativas hegemónicas. Bueno, pues son tramas de significado que le dan sentido a la vida social y que posibilitan, por lo tanto, la reproducción de ciertas lógicas de dominación que aquí llamaré sistemas o modelos de clasificación de sujetos. De esta forma, las narrativas dominantes devienen de procesos históricos, sociales, políticos, económicos, que son coloniales, patriarcales y capitalistas. Estas narrativas se sostienen sobre la invención y naturalización de categorías de clasificación de sujetos, como son las categorías raza y género, así como la clase social y la sexualidad, entre otras, cuya finalidad es asegurar la conservación de cierto orden de poder a partir de la jerarquización corporal. Estas narrativas localizadas, es decir, cuando el relato global es reinterpretado por ciertas localidades con sus significados situados, pues van trazando los imaginarios sociales respecto a las distintas categorías. De tal manera que podemos hablar de narrativas encarnadas, dado que delinean los contornos del cuerpo, como nos diría Butler, producen el cuerpo, en tanto determinan funciones estéticas, prácticas, comportamientos, espacios y modos de circulación. Como las narrativas producen, reproducen y legitiman categorías de jerarquización social, pero pues lo hace de una manera ahistórica, es decir, pareciera que estas categorías siempre han estado ahí, pues poseen la capacidad de producir verdad, es decir, el efecto de realidad. Aquí es donde entran los dispositivos discursivos y biopolíticos de masificación de contenidos, dispositivos culturales e institucionales que con sus diferentes mecanismos perpetúan y refuerzan las narrativas dominantes. Los dispositivos culturales con estrategias como la masificación y repetición de significados producen imaginarios que se asumen socialmente como naturales. Pero lo que no hay que perder de vista es que pues, los diferentes sistemas de clasificación no actúan de manera aislada, sino que hay una correlación. Su eficacia radica en la naturalización al tener estas categorías lugar en el cuerpo y su eficacia radica pues en la subalternización, es decir, en la producción de significados de otra edad a partir de la patologización y la estigmatización. Ahora bien, estas narrativas se van actualizando según pues se van haciendo más visibles nuevas formas de vida u otras formas de vida que frente a las narrativas dominantes se entenderían como vidas o cuerpos insurrectos. ¿Por qué? Pues porque desobedecen a algunos o a todos los mandatos anclados a las categorías asignadas. Así, una de las recientes actualizaciones narrativas la podemos observar en torno al sujeto migrante como un sujeto que se ha instaurado de manera negativa en el imaginario social contemporáneo de México. Desde el 2018, los medios de comunicación participaron de la ficcionalización de una amenaza encarnada en el sujeto migrante centroamericano, espectacularizando su entrada al país en la modalidad de caravana. Estas narrativas estigmatizantes son reforzadas por imágenes repetitivas de un ingreso con violencia a México en la frontera sur, de tal manera que se legitima el significado asignado a este sujeto en términos de la amenaza que representa al orden público, al espacio urbano, a la economía.
Uno de los efectos visibles de estas narrativas mediatizadas es que cualquier sujeto cuya estabilidad parezca verse amenazada podrá convertirse en vigilante del sujeto migrante, es decir, cualquier persona es libre de ejercer una vigilancia sobre el sujeto insurrecto e incluso puede transformar esta vigilancia en sanción. Y en Tijuana así ocurrió. En el 2018, cuando llegó la primera caravana migrante con personas provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador en busca del proceso migratorio que les permitiera asilo en los Estados Unidos, el entonces presidente municipal de la ciudad dijo explícitamente, los derechos humanos son para los humanos derechos, reforzando con esto que la condición de migrante indocumentado le despoja al migrante de la posibilidad de ser humano, es decir, deshumanizándolo. Como efecto de esta narrativa de otra edad, pues emprendieron acciones en contra de la caravana, como desalojar de la delegación de playas de Tijuana al primer grupo de la caravana que llegó y que además estaba conformado por personas migrantes LGBT. Y más adelante un grupo de personas de Tijuana se movilizó en contra de la caravana, enarbolando un discurso muy parecido al de Donald Trump hacia los migrantes mexicanos, en términos de decir que todos son delincuentes y que por su presencia hay inseguridad. En ese mismo tiempo, pues muchos medios optaron por comparar al migrante centroamericano de las caravanas con el migrante haitiano, que asimismo arribó a Tijuana años antes, en términos esta comparación del buen migrante y el mal migrante, siendo el migrante centroamericano el mal migrante. Estas narrativas estigmatizantes y discriminatorias producen itinerarios experienciales en las personas estigmatizadas que llamamos out of place, como cuerpos pues fuera de lugar, lo que alude a un sentido de descolocación, desorientación, de no ser bienvenidos y bienvenidas. El cuerpo presentado en el espacio público es recibido con hostilidad, aun cuando no haya en apariencia ninguna restricción para poder circular en el espacio. Su circulación, pues, es inhibida por las interacciones que recibe, las interacciones hacia su presencia, que son miradas, acosos, insultos, agresiones. El cuerpo clasificado en los rangos inferiores dentro de los sistemas de jerarquización corporal, es decir, el cuerpo racializado, el cuerpo pobre, obrero, queer, inmigrante, indígena, es aquel que al presentarse en el espacio público encarna lo out of place, pues las narrativas dominantes pues le confinan ciertos lugares y ciertos roles en su estatus naturalmente subordinado, ¿no? Naturalmente, entre comillas. Es así como pasamos a la metáfora de las fronteridades que retomo de los cercamientos de Silvia Federici, que en su explicación sobre el paso del feudalismo al capitalismo explica cómo la aldea feudal, este sistema es abolido por las tierras privatizadas. Si bien se trata de un cercamiento territorial, podemos pensar en los cercamientos corporales y culturales que delimitan cada categoría de sujeto dentro de los modelos de clasificación de cuerpos que hemos señalado, la racialización y la generización. De manera que la fronteridad nos habla de la espacialización del poder en su sentido simbólico y material y también de las fronteras categoriales que limitan la existencia. Y en Tijuana, las fronteridades por clase social, etnicidad, racialización, género, sexualidad, estatus migratorio y nacionalidad, pues hace evidente cómo constriñe ciertos cuerpos, ciertas vidas, mientras permite la extensión de otras. Además del caso de la caravana, en Tijuana tenemos de manera muy clara la situación de quienes viven en la canalización del río Tijuana, que son mayormente hombres deportados que al ser despojados de todo lo que poseían quedan en situación de indigencia. Frente a esto, pues en Tijuana periódicamente se emprenden proyectos de higienización de la canalización que además de lo que implica en términos espaciales, pues tiene un impacto en los miles de sujetos que ahí viven, ya que son desplazados pues de sus precarias moradas. Entonces, con las fronteridades encarnadas, pues podemos hablar de las vidas sobre las que más se estrechan los límites de existencia simbólica y material, dados estos acercamientos corpóreo-simbólicos. Vidas cuyas narrativas dominantes han minorizado y han legitimado como una otredad amenazante de cierto orden. Y bueno, las fronteridades son múltiples y complejas y limitan las posibilidades de maniobra hacia la gestión de la propia vida.
Bueno, con esto yo termino. Muchas gracias.